El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，力行力改，破解难题。 Конечно, должны работать кооперативно, должны... Las farmacéuticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Humo y Espejos. Ya volviendo después de algunas semanas bastante complejas, pero bueno, acá con ustedes nuevamente, con un programa muy especial como siempre, porque además de la columna de Azul Selene Ramírez, vamos a tener un invitado donde nos va a hablar sobre este personaje tan importante para muchos argentinos. Querido por muchos, reconocido por muchos, no tan querido por algunos, pero Juan Domingo Perón, siempre vigente. Así que antes de ir con nuestro invitado de hoy, los escuchamos a Azul, que tiene mucho que decirnos. Así que Azul, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Marcelo? Cuénteme, ¿de qué van a hablar hoy? Bueno, gracias, Ivonne. Vamos a hacer como siempre entonces la columna con Azul. Hoy vamos a tratar de meternos en el tema de cómo se usa políticamente a los jóvenes, porque creo que se vende una idea que algunos compran y otros no, pero no es nada nuevo, en realidad es lo que toda la vida estuvimos viendo. ¿Qué tal, Azul? ¿Cómo estás? Bien, bien. Sobre el tema de los jóvenes, o sea, hablo, que es algo que voy a criticar también, el hablar desde la juventud y o sea, como si ser joven justificara todo, que tampoco me parece. Pero bueno, como una joven, tengo 19 años, siento que puedo meter un poco de bocado en el tema. ¿Qué es eso? O sea, siempre, primero ya sé que a todas las generaciones, la anterior le dijo que esa era la generación que iba a cambiar el mundo, sí. Que eran los especiales, vos te lo dijeron, me lo dijeron a mí, se lo van a decir a mis hijos, o sea, yo sé que es así. Sí. ¿Pero los jóvenes se lo creen? Es que es eso, hay un puñado que sí, que son normalmente los jóvenes que militan. Sí. Hay algunos que militan para un lado, otros para el otro, pero son unos que están... Pero los jóvenes que están en política es como la gente, la población general que está metida en la política. Es un poquito. La mayoría de los jóvenes están... Si son clase media, están con sus problemas, con la facultad, con salir, con la pareja, problemas de la vida normal. Si son una clase más alta, tendrán problemas. Si son una clase más baja, están preocupados en trabajar, en comer, en ayudar a la familia, en vivirse por sí solos, o sea... Tienen problemas, es eso, es desmitificar la juventud, porque cada persona adulta parece que crean una fantasía. O sea, parece que se olvidaron que fueron jóvenes también y lo que fue ser joven, que no vivías en otro planeta. No entiendo esa mística que hay alrededor de la juventud. Sí, el otro día alguien comentaba eso, decía que hay algunas posiciones, bueno, hablando del caso puntualmente de Ofelia Fernández, sí, que la gente que la defendía tenía 50 años y en realidad la que le pegaban son los compañeros. Es que es eso, porque siento que con Ofelia yo la puedo ver sí. más como más como una igual, porque yo me siento muy identificada con Ofelia, con una chica de 19 años, sí. Clase media más o menos, o sea, y tal. Entonces como yo la veo así, un igual a igual, entonces puedo decir, mira, lo que estás diciendo es una burrada, o por acá no, o por acá sí, o sea, sí. La forma en que lo estás diciendo no me parece, o sea, Ofelia es muy buena con el discurso, tipo, para hablar, o sea, es muy buena hablando. Pero hay cosas que no comparto y que no me parece y que se justifican por el lado de la juventud. Y ella siempre saca la carta de la juventud. Que yo, que soy joven, que el colegio... Ella tiene 19 años, se egresó el mismo año que yo y sigue jugando la carta de que fue presidenta del Pellegrini, del Centro Estudiante del Pellegrini. Ya está, ya lo superaste el secundario. O sea, sí. El mundo no es el secundario. ¿Vos pensás que ella sigue explotando el tema de haber sido estudiante secundaria? No hay una vez que una entrevista que dé, una conferencia, una charla que dé, donde no hable de la juventud, pero la juventud como chicos de 16 años en el Pellegrini. Sí. Que me parece que es un grupo muy reducido como para hablar de la juventud. Yo te voy a preguntar, en líneas generales, ¿cómo está dividida la juventud? Porque durante mucho tiempo se habló de que los jóvenes entraban en la política.
pero a veces cuando uno ve un poquito más allá, es una minoría, me da la sensación de los que realmente Es una les minoría, interesa. depende también de lo que vos consideres política. Si vos considerás que salir a bailar con un pañuelo verde atado en la mochila es hacer política, es otro tema. O sea, Claro, porque si vos tomás o sea, el feminismo, por ejemplo, como hacer política, Sí, puede ser que haya un grupo de gente un poquito más grande que va con toda esa onda, que está haciendo política. Si lo consideras política, si no lo consideras política, si consideras la militancia más dura, política no claro, creo. en realidad política, Habría que ver números, no sé. uno va, que política son todas las actitudes que vos vas tomando en tu vida diaria, estás haciendo política en cierta medida, el hombre es un ser político. El problema es que sí, como vos decís, bueno, ahora cuando hablamos de política, en realidad lo que nos estamos enfocando básicamente es puntualmente en algunos hechos específicos, en lo que tiene que ver con la formación en distintas áreas, económica, internacional, de trabajo. Tengo la sensación como que la juventud se mueve solamente por dos carriles, lo que es diversión, las cosas propias de la edad, Sí. y el tema del feminismo. Y no hay otra cosa que Sí, les y interese. encima, o sea, acá seguro va a saltar uno que lo único que estoy haciendo es darle entidad a lo que vos decís, justificando lo que ustedes dicen, viste, en Sí. Facebook, entonces vengo. Y no es así, o sea, yo en el colegio tenía a mis compañeros que no les importaba, o sea, había uno o dos que les interesaba la política en general. Y O sea, vos listo. podés decir que el Pellegrini y el Buenos Aires son No representativos. creo que sea representativo. Yo fui a un colegio. Quizá de ahí es donde empieza el Creo que ahí problema. empieza el problema. Y eso que yo, o sea, yo fui a un colegio privado. Entonces ya, o sea, no fue uno público. Fue uno privado, pero uno privado subsidiado, o sea, un privado medio pelo. Sí. Entonces vos tenías como de todo, ¿no? Tenías gente con mucha plata, tenía un poquito más, un poquito menos, uno que le costaba pagarlo, otro que no. Y en la facultad lo mismo, o sea, voy a una facultad que no es la UBA, Sí. pero que tiene de todo. Ves gente un poquito más que va y se va a Estados Unidos todos los años, y tenés gente que necesita todas las becas posibles para poder llegar a la facultad nomás. Y ahí te das cuenta que no, tampoco es tipo o feminismo pavada. Sí. Hay algunos que están en contra y lo dicen abiertamente, otros que van más por lo bajo, pero que no les interesa. Y yo estoy en una carrera que está metida en la política, Sí. y hay muchos que no les interesa tanto. Tipo, lo único que quieren es hacer plata, ¿viste? Hacer su vida y seguir. ¿Hay una juventud con ideales ahora? ¿O es muy pragmática la juventud? Hay de todo, creo. Obviamente siempre hay de sí, todo. pero- Hablamos en términos generales. Dentro de la No me salís con politizada. hay mucho feminismo y justificando Dentro de con la eso. politizada o en general. En general. Es porque yo lo que quiero apuntar es esto. Los dirigentes políticos habitualmente hablan con grupos de jóvenes militantes. Sí. Y piensan que todo el resto de los jóvenes piensan como esos militantes. Y Es la que verdad no. Yo creo que es lo que decía antes de se olvidaron lo que fueron de jóvenes. O sea, se olvidaron que hay muchos adultos hoy que te hablan de la juventud hoy, que va a cambiar todo, y que en la juventud tampoco les interesaba. Ay, ¿cuánta gente de tu edad hace 20, 30 años tipo no le interesaba, no pensaba, estaba en otra, y capaz hoy, viste, hacen comentarios de los jóvenes? Porque hoy se habla de los jóvenes aunque no esté metido en la política, siempre está la esperanza en la nueva generación. Yo creo que por ahí en los 70 una juventud más activa. Sí. Yo ya, mi experiencia ya es de fines de los 70, principios del 80, y la verdad, cuando vos veías a los jóvenes, sinceramente nos parecía que éramos muchos los que militábamos o teníamos posiciones partidarias fuertes, pero la realidad cuando lo mirabas en el conjunto, no. Yo a veces lo cuento en privado, que yo estudié ciencias políticas y dejé la carrera porque me cansé del entorno. Porque yo iba con una idea de modificar el mundo y me encontré con un pragmatismo absoluto. Y estamos hablando de hace 30 años atrás. Sí, y en el contexto que social, Por histórico eso, o que sea, había en no, ese no momento. cambió más o menos nada. Y hoy, imagínate, hoy, que no O hay un tenés... poco menos de idealismo todavía. Pero me da la sensación que los pibes son mucho más pragmáticos. También, sobre todo si te vas para el otro lado de lo que sería una juventud más militarizada, bueno, militante. Que si te vas más al lado de, no sé, los libertarios, Sí. que hoy está creciendo, sobre todo en la juventud, desde los 15 años a los 25 años. Eso, te interrumpo una cosa, este es un aviso que paso yo. Azul hace 3 años más o menos Sí, más venía o menos, hablando sí. ya del tema de los libertarios. Nosotros, Tardó en llegar, pero llegó. claro, lo hemos planteado, poco menos que se nos reían en la cara. Sí. Bueno. Es que crece. Y están empezando. Y es que es atractiva la idea. Te dice, no, todas esas feministas
son unas locas, lo vamos a tener que seguir esto en una segunda columna porque no va a dar. Pero te hablan, ¿no? Estas feministas, unas locas, te quieren obligar te quieren obligar a aceptarlos así, toda esta ideología de género, todo, te quieren adoctrinar, no te dejan ser vos, otra que el Estado, y ahí es cuando meten el juego del Estado. Y sí, todo es individualismo, es lo que a mí me conviene, y ahí es donde entra lo del pragmatismo, es decir, bueno, a mí no me conviene tenerlas esta porque me pueden echar del trabajo porque alguna vez te dijo algo medio raro, entonces a mí me conviene no tenerlas, lo que importa soy yo, lo que importa es lo que yo hago, y entonces yo voy a hacer lo que sea más práctico para estar bien. Por eso es interesante entonces ver cómo cuando uno habla de una cultura individualista que promueve el globalismo y materialista, básicamente son esos tres pilares: hedonismo, materialismo, individualismo, como los factores que mueven. Y la verdad, creo que eso se va afianzando, y creo que me parece que es hora de que los dirigentes políticos empiecen a entender que no pueden ellos ser furgón de cola de estas ideas. Se necesitan precisamente empezar a marcar un rumbo distinto, porque están tirando los chicos a los globos. Sí. Pero bueno, ahora ya vamos a terminar la columna. Para la siguiente le vamos a seguir esta charla, porque tengo un par de comentarios más, pero no me dio el tiempo nomás. Bueno, entonces vamos por el momento vamos a cortar, vamos a volver con Ivonne para seguir con el programa, pero prometemos que vamos en la próxima charla a continuar lo que veníamos diciendo, porque tiene un par de cositas interesantes Azul para decirnos. Muy bien, muchísimas gracias, Azul. Se ve que estás bastante metida en este tema. Claro, ¿quién puede contradecirte? Porque estamos hablando de juventud a juventud. Así que bienvenida sea tu columna siempre, todas las semanas. Ahora sí, los invito a que no se vayan. Después del corte estaremos con Juan José Tangari, un antropólogo que además es sindicalista y está en UPCN, la Unión de Personal Civil de la Nación, y que nos va a hablar un poco sobre la política internacional, que así como dice Perón, que es la más importante, el resto es política de cabotaje. Así que no se vayan, enseguida regresamos. Muy bien, ya estamos acá en este segundo bloque. Como les adelantamos anteriormente, nos acercamos a UPCN, Unión de Personal Civil de la Nación, y tenemos el gusto de entrevistar a Juan Tangari, sindicalista, antropólogo, intelectual. Así que, Juan, muchísimas gracias por recibirnos hoy. No, gracias a ustedes, a Marcelo y Ivonne, muchas gracias. Juan, la verdad es que la primera vez que vine a este lugar fue una entrevista que realizamos a Renan Ren, y que, bueno, me sorprendió un poco conocer la historia. Yo soy extranjera, tengo siempre esta excusa de no conocer, bueno, no solo la historia del sindicato, sino también lo que siempre me ha sorprendido de la Argentina es el fenómeno Perón, ¿no? Es algo que en todo el mundo se habla de Perón y trata de entenderlo, porque las frases y las cosas que ha dicho tienen una actualidad tremenda. Así que voy a arrancar con una de las frases muy clásicas de Perón, que él decía que la política de verdad es la política internacional, que el resto era política de cabotaje. ¿Sigue vigente esta idea? Sí, me parece que sí, sigue vigente. La definición de Perón, que tiene que ver con el contexto histórico en el cual nace el peronismo. El peronismo es un producto político, no sé si un producto, para ahí es un término demasiado mercantilizado, pero se gesta en un contexto histórico que, si bien atraviesa toda la historia argentina, tiene particular intensidad a partir de fenómenos internacionales. Yo, por elegir uno, para ubicarnos en ese contexto, el fin de la Primera Guerra Mundial, el periodo de entreguerras, la crisis financiera global de 1929, el crack bursátil en Estados Unidos, y la modificación de una estructura de comercialización en el mundo que particularmente viene a afectar
a lo que nosotros denominamos la oligarquía terrateniente. Este fenómeno vuelve a traer y exhibe claramente cómo Argentina es un país que está integrado en su estructura económica a un imperio hegemónico, cómo ese imperio empieza a manifestar procesos de deterioro en los términos de intercambio y en su estructura de negocios internacional, y cómo paralelamente la Primera Guerra Mundial había modificado profundamente la estructura económica y social, sobre todo en el bloque europeo. Ahí estás hablando del Imperio Británico. El Imperio Británico, exactamente. Y en ese contexto y en esa crisis de una economía que allá organizada por la generación del 80 había consolidado su poder hegemónico con una visión vinculada y estrechamente orientada hacia un acuerdo estratégico con el imperio anglosajón y centrada fundamentalmente en el proceso de exportación de materias primas e importación de productos elaborados, entra en crisis y se empieza a manifestar claramente en la política argentina en esa época ya. En esa etapa la Argentina empieza a modificar su estructura económica, empiezan a surgir algunas figuras que cuestionan ese orden económico y lo que se denomina desde el punto de vista histórico como década infame, en el marco de esa década infame, el gobierno de Agustín P. Justo, de Ortiz y después de Ramírez, en ese marco se empiezan a dar algunos fenómenos de organización política de sectores intelectuales vinculados, por ejemplo, curiosamente, entre otros, al sector de las Fuerzas Armadas. Sectores disconformes con el proceso político que había llevado adelante la Unión Cívica Radical, de defensa y representación de la chusma y de los sectores medios en ascenso, se transforma en un brazo vinculado al aparato oligárquico, lo que comúnmente se denomina alvearización del radicalismo. Ese proceso de alvearización, en el fondo lo que encierra es la profunda crisis de la estructura económica internacional y en ese marco de crisis de la economía argentina en función de su inserción dependiente con el imperio inglés. En ese contexto aparece Perón. Para entender a Perón es imposible, en mi opinión personal, con toda humildad digo, es imposible entender a Perón sin estudiar al Perón previo al 43. Y digo 43 y no 45. Yo personalmente lo creo. Se puede estar de acuerdo o no con esta opinión, pero la sensación que tengo es que no se puede entender a Perón sin entender esta etapa. El surgimiento de una corriente de lo que algunos intelectuales, no sé llamarlo orgánicos del peronismo, pero en alguna medida lo son, han trabajado mucho este concepto de los intelectuales militares, pero esto tiene que ver con la profunda necesidad que surge en distintos sectores de la vida nacional, sobre todo en sectores del empresariado, sectores de las Fuerzas Armadas, y ahí voy a hacer una digresión cuando digo Fuerzas Armadas, porque además incorporo en esta categoría también a la Marina, curiosamente, contra lo que muchos pueden pensar, y del movimiento obrero, del mundo del trabajo, el movimiento obrero organizado, se empiezan a replantear este tema. Y aparece además algunos sectores que desde la producción intelectual, profundamente disconformes con el proceso de alvearización radical, imbuidos mucho de la mística irigoyenista, empiezan a plantear que hay que cambiar el modelo económico. Nace el Banco Central, se genera una corriente que sustenta la necesidad de encarar seriamente un proceso de industrialización en Argentina. Cuando yo digo esto, se puede llegar a pensar que Argentina no había tenido un proceso de industrialización. En realidad es incorrecto. Procesos de industrialización en Argentina se han dado en todo el proceso histórico. Sin ir más lejos, una de las batallas fundamentales en las cuales se sustenta el pensamiento federal es la protección de las incipientes industrias del interior vinculadas en el siglo XIX a la producción de azúcar industrializado, a la producción de textiles, a la producción de apeos y acarreamientos para la actividad productiva. El mismo Urquiza, más allá del rol histórico que juega contra Juan Manuel, era un hombre que tenía vocación industrialista.
E inclusive la Confederación Argentina albergaba en su seno, aún con su sede en Paraná, Entre Ríos, sectores industrialistas que planteaban este tema. No me voy a detener en los principios, los albores de la nacionalidad, porque ya Belgrano, el mismo Juan Manuel, tenían vocación industrialista y de proteccionista. Pero esta corriente termina de consolidarse y estructurarse en la década del 30. Argentina, el proceso de industrialización, la industria automotriz en Argentina empieza en los primeros años del siglo XX, por ejemplo. Pero se consolida este proceso de industrialización con esta situación que es internacional, volviendo a la pregunta originaria, en realidad la política internacional en alguna medida condiciona esta necesidad que surge entre las élites. Cuando hablo de élites, hablo en términos de élites en un sentido amplio, no en un sentido reduccionista económico. En estas élites se visualiza la necesidad de un proceso de industrialización. O sea, fruto de la situación generada por la guerra y la necesidad de sustituir importaciones. Exactamente, es así. A modo de referencia, entre los intelectuales militares yo puedo citar algunos que son un ejemplo muy concreto de esto. El general Mosconi, el general Savio. Fíjense que estoy hablando de la producción industrial de acero y la producción y la explotación del petróleo argentino. Sí, sí. Savio, Mosconi, Baldrich, hombres, inclusive dentro de la Marina, había sectores profundamente vinculados con esta necesidad de industrialización de la Argentina. ¿Y qué papel jugaba el GOU en eso? El GOU, no sé, yo no tengo realmente la fecha exacta de constitución del GOU, porque el GOU funcionaba como una sociedad secreta, si se quiere, con objetivos concretos que tenían que ver en alguna medida con articular este proceso. No obstante, en el GOU hay que plantear claramente que había oficiales del ejército de distintas líneas políticas. Había radicales, había nacionalistas, oligárquicos, y había sectores que ya empezaban a visualizar una salida de corte popular y con el movimiento obrero articulando, como básicamente representa dentro del grupo de oficiales unidos la presencia de Perón. El GOU es un articulador del golpe, del 43, en el cual yo creo que se establece una clara ruptura con la década infame y con ese contexto económico y social que estábamos describiendo. Perón tiene un rol muy importante en el GOU, pero hay que aclarar, hay algún trabajo de Araujo, por ejemplo, muy interesante, donde se hace un análisis histórico del GOU. Y en ese análisis ustedes van a ver del 43 al 45 cómo Perón va superando las contradicciones internas en el grupo de oficiales unidos y en la oficialidad del ejército para finalmente desembocar, después de 7 enfrentamientos internos, con cambios de alianza internos en la estructura de mandos del ejército y el grupo de oficiales unidos, va a desembocar finalmente en 1945 en el 17 de octubre, donde yo creo que se produce un último hecho de claro corte militar en términos de lo que es la conducción militar, con el desembarco en el escenario político argentino del actor más importante que ya no tiene uniformes del ejército, que es el movimiento obrero organizado, son los trabajadores argentinos. Y es una síntesis de este proceso que Perón lleva adelante del 43 al 45, se expresa en el discurso del 17 de octubre cuando Perón dice que deja su uniforme de oficial del ejército argentino para asumir otro uniforme, otro mucho más importante, que ser el representante de los intereses de los trabajadores argentinos. Ahí hay una evidente decisión de corte político-militar de Perón, donde desembarca el proletariado argentino, sobre todo de la capital federal de Gran Buenos Aires, para definir esa instancia, que después va a ser instancia electoral el 24 de febrero del 46. El GOU, hay muchísimos trabajos de investigación sobre el GOU, hay muchísimas hipótesis de trabajo sobre las distintas corrientes, pero lo real es que ha habido un grupo de orientación radical, un grupo de orientación que se puede decir de alguna manera que era filofascista, y un grupo
de extracción nacional y popular que va a sustentar su acción y su alianza con el mundo del trabajo. Y ese es Perón, evidentemente, y mercante. Y mercante. Sí, no, estaba pensando mientras hablabas, ¿cuánto, por ahí no es lo que vamos a pensar por la entrevista, pero bueno, vamos a ir por otra temática. Vamos a hacerlo más en el tema histórico y ahí la veo más complicada siendo brasileña sobre las temas. Pero me gusta mucho porque, como dije al principio, a los extranjeros nos llama mucho la atención porque... Y se habla muy poco de la génesis del peronismo. Exactamente. Por eso yo me detuve por lo que vos decías, porque es muy importante. Hay una parte cuando vos mencionás así, que se ha polemizado muchísimo, fue la estancia de Perón en Italia y cuál fue el aporte intelectual que le hace ver los fenómenos de los nacionalismos en Europa. ¿Cómo ves que se refleja eso en el pensamiento posterior? Y aprovecho para complementar la pregunta. Siendo consciente, porque seas o no peronista en Argentina, es muy poco, creo, que los políticos que no lo hayan leído a Perón o que no lo hayan vivido sus... de una manera u otra lo tiene que conocer a Perón. Si a los extranjeros. Por ejemplo, sí, es cierto. Mauricio, por ejemplo, dice que de Perón le ha impresionado siempre la frase mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar. O sea... Lo que no dice qué. Exactamente. Oye, mejor que decir es hacer. Mejor, por ejemplo, vos decís mejor que prometer es realizar. Mauricio dice que está muy impresionado por esa frase de Perón. Él prometió pobreza cero. Y bueno, los resultados están a la vista. Exactamente. Se le quedan algunos pobres por matar, pero ya cuando solucionemos eso... Es un detalle. Ahora, bueno, para respondiendo a la pregunta, Marcelo, que es indudablemente la principal, también queda esta curiosidad de por qué, teniendo en cuenta lo que ha hecho Perón, lo que se habla de la vigencia, la actualidad de sus palabras, porque es tan difícil hoy que se comprenda la importancia de la política internacional y se la subordina a otro tipo de políticas que, bueno, habitualmente ocupa el último lugar en el interés de las organizaciones, ¿no? Por ejemplo. Lo que pasa es que en lugar de... Hacen un listado de prioridades y lo que es política internacional queda al final. Ah, sí. Así que bueno, tenemos 3 minutos para que redondeen las dos preguntas. Yo creo básicamente que para el grueso de la comunidad argentina, para el habitante, el hombre o la mujer que sale a trabajar y todo el tiempo tiene que estar llegando a fin de mes cada vez con menos recursos, la política internacional puede resultar una exquisitez. Esto lo entiendo y diría que lo comprendo perfectamente. En determinados ámbitos del accionar político uno ya empieza a visualizar cómo la política internacional incide en la vida cotidiana del pueblo argentino. Esto es inexorable. Sin ir más lejos, para dar un ejemplo práctico, a la mayoría de los argentinos medianamente informados no les cabe ninguna duda que el Fondo Monetario Internacional incide en la economía nacional y en la vida cotidiana de todos los argentinos. El que no quiera verlo es porque tiene una identidad o una filosofía de subordinación de los intereses económicos, sociales y culturales de la Argentina a organismos internacionales. Esta es la realidad. Esto es muy evidente. Es árido para el trabajador argentino, sobre todo nosotros que estamos al frente de organizaciones sindicales, si bien en nuestra organización el empleo público tiene una visión más clara, sobre todo los que trabajan, por ejemplo, en el Ministerio de Economía. Nosotros tenemos compañeros y compañeras que visualizan y ven cotidianamente este tipo de fenómenos, o en la Cancillería. Ahora, para el trabajador del conurbano porteño que se levanta a las 6 de la mañana para ir a una fábrica industrial, resulta muy difícil. Lo que sí creo que hay es una profunda vocación que todavía se sostiene de construcción de una patria con justicia social, soberanía política e independencia económica. Este texto, que aparenta ser bastante sencillo, es altamente estratégico en Argentina y está centrado en un pensamiento doctrinario y, como decía Perón,
una doctrina profundamente cristiana, profundamente humanista, pero que nace y se construye a partir del sentimiento popular. Lo que él se reserva es la posibilidad de sintetizar en esos años fundacionales del peronismo ese pensamiento doctrinario. Pero es evidente la incidencia de la política internacional en la vida cotidiana. Miren, sin ir más lejos, hasta en los conflictos más serios que hubo en el gobierno de Néstor y Cristina, por ejemplo, el conflicto por las retenciones agropecuarias, tiene mucha incidencia la política internacional en esos términos, porque el mercado te fija un precio externo que condiciona la actividad interna de comercialización de bienes muy necesarios para la vida cotidiana de la familia argentina. Trigo, carnes. Lo vimos cuando Macri sacó las retenciones, lo que significaba. Claro. Lo que pasa es que es muy difícil con la política internacional. A veces la gente necesita entender que esta escasez de alimentos que tenemos hoy, o no la escasez de alimentos en el sentido físico, sino en el sentido económico, porque la gente está cada vez cuesta más. El alimento está, que no lo puedas comprar es otro tema. Exactamente, o sea, Argentina. No quiero dar un ejemplo que me van a dar como China, que garantiza el alimento para la población. Argentina debería garantizar el alimento para la población. Un país medianamente serio garantiza primero la seguridad alimentaria. O sea, producir para más de 400 millones. Fundamental. Hoy tenemos gente que está muriéndose de hambre con un país tan productivo. Es algo incomprensible, es algo que tiene que... Mirá, eso es lo mismo. A mí cuando me plantean el tema de la robotización productiva, yo hago un razonamiento muy concreto. Los responsables de la exportación de granos y carnes de Argentina son los CEOs de las grandes empresas que comercializan la producción granaria y la producción cárnica argentina y la mandan afuera. Exacto. Y ese precio internacional es el que te fijan hacia adentro. El director o CEO de una empresa de alto nivel tecnológico que robotiza su empresa, elige cambiar trabajadores argentinos por robots. Claro. Pero son decisiones económicas, no somos sujetos, víctimas de las circunstancias de un evolucionismo económico que no existe. Detrás de esas decisiones hay decisiones profundas de redistribución de la riqueza, de plusvalía y de mejoramiento del perfil productivo de empresas, sobre todo transnacionales. Además, esta es la realidad. Acá hay la explotación, directa o indirectamente, llega al mundo del trabajo inexorablemente y llega para el consumidor de clase media-baja o el asalariado, el que trabaja sin estar legalizado en su estructura laboral en la provincia de Buenos Aires o en cualquier provincia del interior. Esto se ve claramente. Yo vengo de Tucumán. Estuve el fin de semana en Tucumán, estuve 4 días y estuve recorriendo la comuna rural de San Pablo. Me invitó, mi señora está trabajando en Tucumán y está trabajando en un sector de la política en Tucumán. Y estuve visitando la comuna rural de San Pablo. San Pablo tiene un ingenio azucarero cerrado. Y cuando usted habla con la gente de la comuna rural, cada uno encuentra que esa gente está inexorablemente atada al empleo público, a la administración municipal de la comuna. Y usted mira a su alrededor y sabe que ves terratenientes con extensiones muy grandes donde se produce caña de azúcar o donde se produce limón. Sí. Un país que cuida su seguridad alimentaria cuida el ingreso de sus trabajadores para garantizar una retribución mínima que le permita el sostén del trabajador y su familia. Esto es básico. Después viene todo lo demás que tiene que ver con la competitividad interna, con la productividad, con la inserción de Argentina en el mundo. Pero además, hoy tenemos una realidad económica mundial que indica que hay 1.400 millones de consumidores que están todos los años creciendo un 6% anual piso.
por ejemplo, la República Popular China. ¿Cómo no vamos a tener mercado? Juan, lo tengo que interrumpir ahí porque me están haciendo señas, si no quedan el primer bloque, nos quedamos cortos, pero ya seguimos con ese tema que es muy interesante en el segundo. Bueno, no se vayan, enseguida regresamos. Muy bien, ya regresamos a este segundo bloque. Imagino que como ustedes estamos nosotros también con muchas ganas de seguir hablando con Juan Tangari y evaluando un poco la situación de la Argentina y del mundo, ¿no? Donde estamos posicionados. Así que Juan, Marcelo me ha hecho prometer que él va a arrancar con la pregunta que me toca a mí. Después me cambiás de ángulo y quedo fuera. Ok. No, hay un debate que veo, no sé si dentro del peronismo, pero dentro del sector del campo popular, siendo muy amplios en ese concepto, que se habla sobre la socialdemocracia, el progresismo y el peronismo. ¿Hasta dónde son asimilables estos conceptos y hasta dónde son conceptos que chocan? O sea, ¿puede ser el peronismo socialdemócrata o progresista? ¿Puede ir de la mano esto o en realidad estamos hablando de dos cosas diferentes? El peronismo puede ser varias cosas, es cierto. Lo que no puede dejar de ser una herramienta para la construcción estratégica de las tres banderas que planteábamos anteriormente. No, yo personalmente considero que no hay peronismo sin construcción de justicia social, soberanía política e independencia económica. Y en este tema creo además que hay que agregar el concepto de nacionalismo cultural y plena vigencia de los derechos humanos, que son algunos dispositivos de carácter doctrinario que creo que en los últimos años han adquirido una importancia central. Cuando planteo el tema del nacionalismo cultural, esto tiene que ver con el progresismo. En Argentina, las corrientes progresistas están fuertemente influenciadas en general por pensamientos de lo que llamamos países centrales. En general, los progresismos son hijos ideológicos del mundo europeo o subproductos del mundo europeo en Estados Unidos. Pero en general, ese progresismo, además tiene una cuna bastante marcada, bastante clara, que es la gran ciudad, la ciudad de Buenos Aires o algunos centros urbanos con perfil similar, concretamente Rosario, Córdoba, Mendoza. Y el progresismo en Argentina tiene una relación conflictiva y ambivalente con el peronismo histórico. En alguna medida... Con el movimiento popular, lo podíamos llevar hasta el Irigoyenismo. Con el movimiento popular en general. En general el progresismo está centralizado en la vida intelectual o en la visión que tienen algunos sectores con respecto a su rol en la vida social y en la comunidad. Son en general pensamientos de carácter elitista, yo lo llamo elitismo de izquierda. Hay elitismos de izquierda, inclusive hay algunos movimientos que podrán, más allá de su fundamentación de carácter operativo, son de indudable orientación progresista. Por ejemplo, la discusión entre pañuelos verdes y pañuelos celestes es una discusión que está instalada en la sociedad argentina, pero me parece que previamente esto haya una visión sesgada y peyorativa del pensamiento popular. El pensamiento popular es naturalmente contradictorio. Ustedes van a encontrar gente que tiene una visión sobre este tema muy marcada en la ciudad de Buenos Aires. Si ustedes van a las provincias, van a encontrar gente que tiene una visión absolutamente distinta. ¿Son asimilables al movimiento nacional y popular? Yo creo que sí. El movimiento nacional y popular no puede ser una estrategia de poder sectaria. Pero el objetivo fundamental de los movimientos nacionales y populares puede entrar en conflictividad con los sectores progresistas en este sentido. Esa visión de vanguardia intelectual que cierto progresismo en Argentina ha manejado históricamente y que también intentó imponérselo internamente al peronismo, esto sigue vigente, se da.
Yo no quiero entrar demasiado en esta discusión porque no alcanzaría 10 programas para meterlo, así que si vos me pero me queda una cosa que yo creo que, por algo que yo conozco que piensa Juan, que me parece que es interesante. Si uno ve cómo reconstruye Putin a Rusia, lo reconstruye sobre, diríamos, 3 pilares. Rescatar el nacionalismo, rescatar la religión ortodoxa y edificar sobre la lengua y la tradición. Y si uno ve el progresismo en la Argentina... Y la familia. Sí, las tradiciones. Sí. El progresismo en la Argentina, lo que ahora viene con ese desgranar de los países centrales, como decías antes, ataca exactamente a los 3 pilares. Entonces ahí es donde uno empieza a plantear, el peronismo es un movimiento con raíces cristianas, como vos decías, y ¿hasta dónde es asimilable en esto si este progresismo no entiende que puede sumarse pero no ser la vanguardia? Totalmente, que debe sumarse y no ser vanguardia. Esto es un ejercicio político que tiene que hacer esto que se llama progresismo en Argentina. En primer lugar, yo digo que el movimiento peronista también ha tenido un desarrollo histórico desde el 43-45 hasta hoy, y si empezamos a analizar ese desarrollo histórico vamos a ver que hay profundas contradicciones internas. Conviven en el peronismo sectores socialdemócratas con sectores de corte más nacionalista, pero cuando yo hablo de una síntesis en este tema, digo que los intereses nacionales son los que deben hegemonizar, y fundamentalmente de los sectores populares. El caso de Rusia es un caso paradigmático, porque su líder, Putin, creo que se dice Putin, tiene una visión en la cual él despliega todo el proceso histórico ruso, desde Pedro el Grande hasta él, porque él lo asume, yo eso lo he visto y lo he leído, como una continuidad. Y donde fija que el problema fundamental de Rusia es un problema geopolítico, y de cómo es vista Rusia por esa península mínima de Eurasia, que es Europa, y por el mundo anglosajón. Esto en Argentina está en crisis, claramente. Y en esto incluyo a la actual dirigencia política toda. Yo pienso eso. Puede parecer un poco exagerado lo que digo, pero está en crisis porque no hay esta voluntad de construcción de la nación. Lo que le permite a Rusia transitar su crisis terminal con el bloque capitalista individualista tal como Perón lo caracterizara, es la presencia de un liderazgo que reinterpreta la historia rusa. Uno puede estar de acuerdo o en contra con la visión que tiene Rusia con respecto a la homosexualidad, porque esto se discute mucho acá. Puede estar, hay millones de elementos que inclusive yo por ahí no estoy en contra, no estoy de acuerdo, pero hay algo que no puedo dejar de estar de acuerdo: los intereses nacionales son centrales. Y en el mundo globalizado, yo soy de los que piensan que el universalismo solo es posible en la medida que haya nacionalismo y regionalismos plenamente conformados que te permitan dialogar con el mundo manteniendo tu verdadera libertad, que no es la libertad de los progresistas solamente. El peronismo se basa en la comunidad y en la espiritualidad. Sí. Nosotros estamos yendo hacia un modelo individualista y materialista. Y aparte... incluyo mucho a la actual militancia del peronismo. En este tema, sin ninguna duda. Y aparte, Putin... Es lo que hablábamos anteriormente, lo hemos hablado en una oportunidad. Aparte, Putin lo que ha logrado es devolver... Rusia necesita un líder fuerte porque tiene un pueblo fuerte. Y logró devolver a este pueblo la confianza y este nacionalismo donde... el orgullo de ser ruso. Claro, donde ellos por ahí abren la heladera y a un principio no se encuentran con todo lo que querían, pero sabían el crecimiento que estaba teniendo la nación. Hacia adentro y hacia afuera, o sea, el resurgir de Rusia realmente ha impactado y ha molestado a muchos. También tenemos que rediscutir cuáles son las bases de una nación, porque nosotros creo que estamos un poco sin rumbo, lo que estás diciendo, tenemos dirigencias políticas o élites políticas que están emparchando situaciones para ver cómo zafan de una crisis, pero sin la construcción de la base de una nación. Creo que tenemos que refundar la Argentina. Yo creo que Argentina cometió,
en esto somos todos responsables y los peronistas quizás más que ninguno, pero yo creo que se ha cometido hemos sufrido, y es por errores políticos de nuestro campo y también méritos del enemigo, hemos retrocedido enormemente en cuanto al problema de la independencia económica. Yo creo que si hay algún tema que en estos momentos es central, es la independencia económica de la Argentina. El deterioro en los términos económicos y la sujeción o la nueva sujeción al Fondo Monetario Internacional es un condicionante severísimo. Es muy difícil salir de esta crisis y voy a volver a lo que cerramos el primer bloque con el tema que uno hablaba del trabajo, que el segundo aspecto que se impone es un cambio tecnológico profundo, como nunca se vio en la historia, cuyos primeros signos, ¿no? Lo que vemos es con el aumento de la población desocupada. Hoy tenemos una masa desocupada que es impresionante. O sea, ¿qué futuro podemos avisorar para el mundo del trabajo a mediano y a largo plazo? Porque más allá de los avances tecnológicos y de la falta de responsabilidad de quienes toman las decisiones políticas y económicas en implementar estos avances, o sea, hoy podemos observar que no habrá trabajo para toda la masa, toda la población argentina. Sin ninguna duda que la tarea fundamental del próximo gobierno, en el caso de un triunfo del movimiento nacional y popular, va a ser encontrar respuesta al requerimiento de trabajo, sobre todo y particularmente de los sectores juveniles. Tenemos un serio problema laboral. Ustedes fíjense, se acaban de publicar las encuestas de la Universidad Católica, donde se plantea tasas de desocupación y de subocupación altísimas. Después de haber experimentado la crisis del 2001, llegar a una desocupación de 2 dígitos y a una subocupación del 11,8%, revelan que hay 22 a 23% de la población argentina que tiene serios problemas de trabajo, o porque no tiene y está buscando, porque esa es la cuesta, o porque tiene y no le alcanza. Hago un paréntesis ahí, Juan, perdón, Marce. Porque se habla mucho del desempleo joven, ¿no? Pero también hay muchísimo el desempleo del de mediana edad, el que está... que pierde un trabajo y no se reinserta más. Es ese problema. Y el jubilado que no llega. Bueno, ahí hay un problema de lenguajes. El lenguaje tecnológico no llega y no impacta en todos en los grupos etarios en forma similar. Hoy, incorporar al nuevo lenguaje tecnológico a una persona de 50 años, a una persona, no hablemos de... a mí, yo me pongo de ejemplo, no es lo mismo, no, mucho más, ojalá, no es lo mismo que mi hijo de 40 o mi hijo de 20. Claro. Son 3 universos, yo lo veo además. Lo veo y pero acá hay un problema fundamental. ¿Quién dijo que acá nosotros somos cooptados por el discurso mediático que está instrumentado desde el bloque de poder? ¿Cómo que no hay trabajo? Sobra oportunidades de trabajo. El problema es que los administradores de los grandes grupos empresarios responden a sus patrones, que son el capital transnacional o el capital nacional concentrado, responden con políticas de baja del costo para optimizar la plusvalía. Esto es un verso, es mentira. Acá hay oportunidad de generar millones de puestos de trabajo en Argentina. Ahí nos unimos entonces con la cuestión internacional. La política nacional está ligada a este modelo globalizador. Y volvemos entonces a un poco la política de Trump, porque Trump de cierta manera tiene una política más conservadora de cerrar su mercado, de fortalecer. Tiene política conservadora de fortalecer su mercado y tiene los fierros para hacerlo. Además, o sea, el muchacho tiene unos fierros importantes para hacerlo. Ahora, si Trump necesita cerrar a Estados Unidos porque no puede competir en este mundo con esta globalización, ¿cómo nosotros vamos a abrir la frontera? Huawei. No, eso es el colmo del pensamiento cipayo en el mejor sentido de la palabra.
El cipallismo de Mauricio es estructural. Argentina hoy debiera tener una política de inserción en el mundo inteligente, pero con protección del mercado interno. Acá vamos a ser realistas. Yo soy de San Martín. Además de todo, hay una mala lectura del mundo. Obvio, claro. Pero es fruto de ¿qué? De esa sujeción de las élites, estas sí mercantilistas, al pensamiento central. El neoliberalismo es magnífico para exportar, pero vos en tu construcción interna fuiste proteccionista. Marcelo Gullo, Dixit, o Miguel Ángel Barrios, Dixit, dos autores vinculados al peronismo que los leo y los conozco, son amigos, concretamente. A Marcelo Gullo lo he entrevistado un par de veces y le estamos debiendo la entrevista. Yo estaba analizando con... Y Marcelo Gullo nos debe un asado. Eso es, vamos a reclamar. Pero fíjense qué notable. Yo tengo en un grupo de compañeros míos jóvenes del sindicato, estábamos charlando estos temas permanentemente, les planteaba el tema de la construcción de la insubordinación fundante y analizaba un modelo de Corea que describe Gullo en uno de sus trabajos. Es muy útil, porque vos ves cómo una estructura económica nacional con escasos recursos primarios puede generar un proceso de insubordinación fundante sin salir del modelo capitalista. La historia después dirá cómo evoluciona esto. También es cierto que hay una construcción cultural en el mundo de Corea del Sur de mucha competitividad interna en el plano juvenil, de mucha culpa ante la falta de éxito, pero también es cierto que han construido una gran nación. Es un modelo que lo tenés que adaptar a tu realidad porque no es igual, no es nuestra sociedad, pero demuestra que no es el camino que seguimos, porque ese modelo también, con algunas diferencias, lo sigue Vietnam, que es un país socialista, lo sigue Indonesia, que es un país... Por eso, entonces la posibilidad está, pero es lo que vos, siguiendo con el tema de Marcelo Gullo, es que patean la escalera. O sea, nos patearon la escalera cuando subieron y nosotros estamos tratando de subir por donde no existe. El problema del pueblo argentino, y sobre todo de sus clases dominantes, es que le patearon la escalera a Perón en 1955. Y ya patearon varias veces la escalera. Y si seguimos pateando la escalera, vamos a perder la Antártida, vamos a regalar vaca muerta, van a ocupar el acuífero guaraní, se van a llevar todo el litio y no nos van a quedar ni las vacas porque, aclaro, planicies y llanuras en el mundo hay en otros lados también. Cuéntenle si no a los chinos en África, si no la hay. Claro. Bueno, te dejo. Tenemos que hacerte la última pregunta y la estamos peleando para ver con qué tema terminamos, pero el tiempo en televisión es tirano. Yo quería decirte solo una cosa. Sí. Ojo con el tema de las economías colaborativas también, porque el modelo de inserción laboral que plantea hoy las estructuras imperiales es Rappi, Globo, compre rápido ya y al costadito, o sea, todo esto estructura. Yo veo a los pibes de Rappi que entre paréntesis se organizaron sindicalmente, dato que molesta mucho. La organización sindical argentina, con todos los defectos que tenemos, a estos muchachos les molesta mucho. Vienen por nosotros. Con toda la estructura burocrática, todo lo que... Hay muchas críticas que son correctas, pero vienen por nosotros. Es el último obstáculo que queda para... Sí, el más importante que les queda es ese. Ahora, yo la verdad a veces no soy muy optimista con todo el panorama general, pero como vos decías antes, nos patearon varias veces la escalera. La Argentina en la década del 50 era una potencia que, no te digo que rivalizaba con Estados Unidos, pero en determinadas circunstancias podíamos empezar a hablar. Sí, parece mentira. Por eso, nos fueron bajando. Si nos vuelven a patear la escalera, ¿no ponemos ya en riesgo la propia integridad territorial de la Argentina, la sobrevivencia como país? Y no la habremos ya puesto en esas condiciones. Esta es la pregunta, porque si vos ves el panorama... Yo creo que no nos quedan muchas oportunidades. Un triunfo del Movimiento Nacional y Popular en octubre o en noviembre de este año. ¿Qué le decís al trabajador argentino en los primeros 6 meses del próximo gobierno? Yo personalmente creo que tiene que provocar un profundo shock retributivo salarial y hay que bancárselo. Yo no sé si estaremos en condiciones de hacerlo
y si los condicionamientos serán o no tan severos como se supone que pueden ser. Pero vos fijate que permanentemente nos están asustando con la deuda externa. Sí. Todo el tiempo, todo el tiempo. Vos lees los diarios del establishment y es permanentemente ese tema. Deuda externa, las garantías, las condiciones de inversión. Todavía estamos esperando la lluvia de inversiones. Ya llegó la lluvia de inversiones. Ya llegó y ya se fue y se la están llevando. Porque la lluvia de inversiones existió, fue financiera. Sí, sí. Fue financiera. Faltó aclarar eso. Claro. Obviamente. Ahora, ¿dónde están las estructuras productivas? No existen. No hay. Juan, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Muy divertido. Te comprometemos a una segunda entrevista. ¿Sabes qué es interesante ver este pensamiento? Porque es el pensamiento de un sindicalismo que, como vos decías antes, está muy golpeado. Sí. Porque si uno habla UPCN, la imagen popular de UPCN no es el gremio combativo, qué sé yo, pero sin embargo el pensamiento es muy diferente a lo que vemos. Entonces, eso creo que nos debería hacer reflexionar mucho sobre lo que aparenta ser. Nuestra organización es una organización con mucha historia, 1918. Pero además nosotros tenemos una situación muy compleja. El Estado empleador es el presidente de la Nación. Nosotros hemos atravesado y atravesamos muchas dificultades. Está bien, se puede estar de acuerdo o no con algunas resoluciones que uno ha tomado, la conducción de la organización, pero nosotros negociamos con el empleador y este empleador es particularmente conflictivo y tiene una profunda aprehensión por el movimiento organizado sindical, por el mundo del trabajo. Se ve eso, se ve. Así que bueno. Igual yo como dice, ya no los dejo hablar más. Es que visto desde afuera y como extranjera, viniendo de Brasil, un país tan grande, una potencia económica en la región, sin dudas, pero cuando yo veo el sindicato argentino, yo sé que a muchos por ahí no le caen muy bien, porque esta cosa de santo de casa que no hace milagros. Ojalá Brasil tuviera esta fuerza sindical y ojalá el brasileño supiera, porque allá hay una fobia contra el sindicalismo, supiera, porque cuando yo llego acá y veo toda esta infraestructura de medicina, todo lo que se crea, de tiempo libre, medicina, exactamente, políticas culturales, políticas sociales. El sindicalismo no es solo lucha por el salario. Eso es lo que la gente no se da cuenta. No, es una visión integral la que hay que plantear del sindicalismo. Que uno lo observa de afuera realmente me parece asombroso, pese a que muchos se hacen cruces cuando ven los sindicatos. Así que Juan, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muy interesante. Espero que sirva para reflexionar esto. Sí, fundamentalmente es para eso. Y seguramente vamos a comprometerte para venir a verte nuevamente. Muchísimas gracias. Muy bien, hasta acá llegó el programa de hoy. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos. Una vez más, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Asia TV Producción, que inviten a sus amigos que hagan lo mismo. Y esta es la única manera de hacernos crecer, de que se escuchen estas voces y nos acompañen, como siempre, acá en Humo y Espejos.